Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor, que conduce Prudencio Bustos Argañarás y quien les habla Eduardo Ibáñez Padilla. Prudencio continúa en Europa, pero ha mandado una grabación muy interesante. Va a hablar de la cripta del viejo noviciado y de unas obras antiguas que se han encontrado hace muy poco en el Montserrat, en el subsuelo, que son unas aguas corrientes. Después vamos a hacer una entrevista a una persona que hereda con su hermano una clínica importante que él convierte a través de los años en una empresa familiar pujante. Ustedes saben que la empresa familiar, en la tercera generación, ellos son la segunda, en la tercera generación o deja de ser empresa porque se vende, o deja de ser familiar porque la toma gente de afuera. Ellos han convertido su empresa familiar en una muy importante empresa profesional. Estoy hablando del Sanatorio Allende y estoy hablando, por supuesto, del doctor Bartolomé Allende, su director. Después, en una entrada de teatro leído, vamos a hablar de la generación Ni, aquellos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni les interesa nada de la vida. Y en mi editorial yo voy a analizar este tema, ya no desde el punto de vista emocional, como en el teatro leído, sino desde el punto de vista racional, con un enfoque de que es un talón de Aquiles a la democracia y al sistema capitalista. Comencemos entonces con la editorial de Prudencio. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. La primera vez que hice esta columna, de esto hace ya más de 2 años, me ocupé de la manzana jesuítica. Algunos televidentes me han pedido que la repita. En algún momento lo voy a hacer. Pero hoy quiero ocuparme de algunas cuestiones vinculadas con las, no precisamente con las cuestiones de la manzana jesuítica, sino con otras obras que son también hechas por la Compañía de Jesús y que en Córdoba todavía están, y son monumentos que los cordobeses, la verdad, visitamos bastante poco, y no lo llevamos por lo general a los visitantes, a los que vienen de otro lado, a que las vean. Fundamentalmente quiero hablar de la cripta del noviciado viejo. Muchos de ustedes quizás ni se acuerdan, ni saben qué es lo que es. Pues hace ya algunos años, les cuento una anécdota, debe haber sido por 1992, 1993, yo era senador provincial y llegó un día a mi despacho un doctor Croce, un abogado, muy bien vestido, pero con su traje con tierra, sucio, y sus zapatos también sucios. Llamaba la atención porque estaba con bastante tierra. Y llegaba muy agitado, pidió hablar conmigo, lo recibí y me dice, mire, vengo de Colón y Rivera Indarte, donde Entel, en aquella época era la compañía que prestaba servicios telefónicos, si es que se podían llamar servicios aquellos, estaba haciendo una excavación en la avenida, para hacer unas tareas de reparación, mantenimiento, lo que fuere, y habían aparecido, dice, unos túneles, ha aparecido un túnel. Entonces yo les dije que no siguieran trabajando, me metí adentro y verifiqué que efectivamente había un túnel. Bueno, por supuesto que yo inmediatamente me fui con él, llegué allá y efectivamente había un subsuelo donde se veían restos de una construcción de cierta importancia. Hicimos lo que es conveniente hacer en estos casos, llamar a la prensa. Llamamos a la televisión, llamamos a los radios, a los diarios, y eso hizo que la municipalidad reaccionara. Reaccionó bien la municipalidad. Inmediatamente el intendente dispuso que se suspendieran las obras hasta verificar de qué se trataba esto. Y entonces empezó a salir a la luz, entre los más memoriosos o entre los historiadores, de qué se trataba. En 1925, era intendente de la ciudad de Córdoba el ingeniero Emilio Olmos.
y se produjo el ensanche de la avenida Colón, que antes era una calle angosta como las otras. Y el ensanche se hizo a expensas de la vereda norte, es decir, se ensanchó volteando las casas que estaban sobre la vereda del norte. En esa esquina de Colón y Rivera Indarte, en la esquina noroeste, estaba una antigua edificación que había sido demolida en parte y había sido sustituida en parte también por una casa de familia de una familia Abarca. Cuando se hizo la excavación para ampliar la avenida, para convertir la calle en avenida, se encontró que estaba abajo esta cripta, que no era en realidad un túnel como el doctor Croce pensaba, sino una cripta. ¿Qué era una cripta? Es una iglesia bajo tierra. En ese momento había quien sabía de qué se trataba, y uno de ellos fue Monseñor Pablo Cabrera, que era un gran historiador, que sacó una nota en el diario quejándose de que al ampliar la avenida no habían dejado un acceso a esta cripta y la habían destruido la bóveda, el techo de bóveda que la cubría. Era inevitable si se quería hacer la avenida, obviamente que se planteaba la discusión si se debía preservar o no. Lo cierto es que la avenida se hizo. Monseñor Cabrera sacó un artículo bastante duro donde decía que es una lástima que no se respetaran estas ruinas venerables, y la cuestión es que pasó al olvido. 1928 fue cuando la nota esta de Monseñor Cabrera. Habían pasado entonces más de 60 años, 60 y tantos años, y ya no había quien se acordara qué había ahí abajo, hasta que apareció el artículo de Monseñor Cabrera, que luego también lo inscribió en un libro, y supimos bien de qué se trataba. Se hizo la limpieza, se restauró y se recuperó un magnífico lugar, una cripta, es decir, una antigua iglesia con sus muros, con sus caliscantos, que era la forma en que se levantaban las paredes. En fin, se puso en valor, se iluminó y con todo tino la municipalidad construyó dos accesos por ambos extremos de Rivera Indarte, es decir, en las dos esquinas hizo un acceso con escaleras y con las barandas a través de los cuales se ingresa a la cripta, que se puede visitar porque es un lugar histórico que la municipalidad administra. Pues bien, últimamente he visto que está cerrado con candado, me parece que debe haber alguna dificultad allí, pero como los monumentos históricos de un tiempo a esta parte no se caracterizan las autoridades por cuidarlos, no sé qué es lo que estará pasando allá abajo. Les voy a mostrar algunas imágenes de lo que es la cripta para que ustedes vean de qué se trata y se den cuenta que realmente vale la pena. En algunos momentos, en algunas ocasiones antes, se hacían exposiciones, es un lugar lindísimo para hacer exposiciones. En estas fotografías van a ver distintos ángulos, el director nos va a ir pasando las fotografías para que ustedes las vayan viendo de lo que es esta cripta. Miren esta especie de nave principal que debe haber sido la de la iglesia. Después de que los jesuitas fueron expulsados, esto pasó a manos de los betlemitas, que eran una orden religiosa que administraba el Hospital San Roque. Tuvo un tiempo funcionando aquí el Hospital San Roque antes que pasara después donde ha estado hasta el año 2000, es decir, a la calle Obispo Salguero y Rosario Santa Fe. Y en definitiva, esta cripta se ha recuperado y es un monumento histórico que los cordobeses vale la pena que tengamos presente. Pero ha ocurrido algo, y esto es lo que me dio la idea de hablarles hoy de este tema, que es una noticia que se ha dado a conocer hoy. En unas obras que estaban realizando en la galería del Colegio de Montserrat, han aparecido también en el subsuelo unos restos de una cañería subterránea, evidentemente que conducía a agua. En las fotos que siguen, vamos a verlas, son dos fotos. Esta es una foto global que se ven las zanjas por donde transcurren. Fíjense que la cañería que corre paralela a la base del televisor está construida con tejas. Son tejas unidas con cemento seguramente, con cal, lo que fuere. Y en la siguiente vamos a ver de cerca una toma de esa cañería para que ustedes adviertan cómo se conforma una especie de caño rudimentario, pero adecuado para la época, por donde transcurría el agua. ¿A dónde iba esa agua? No lo sé, pero sin duda alguna era para uso humano, que bien podía ser para agua para beber, agua para higienizarse o para lavar baños. Los jesuitas
en algunas de sus estancias tenían baños en donde pasaba en el piso una acequia, y entonces todos los excrementos y todos los desechos del baño eran trasladados por el agua de la acequia y llevadas hasta, no sé si el río o algún lugar donde se depositaban. Esto se puede ver incluso si ustedes visitan las dos que son museos, que son Jesús María y Altagracia. En ambas van a ver que son visibles y se pueden apreciar claramente estos sistemas de higiene de los antiguos baños jesuíticos. De los jesuitas me he ocupado el mes pasado, hace pocos lunes, y ustedes recordarán que les conté que fueron expulsados en 1767. Afortunadamente no fueron derrumbadas la mayor parte de sus construcciones y hoy Córdoba luce con orgullo 5 magníficos cascos de estancias de los siglos XVII y XVIII y la Manzana de las Luces o Manzana Jesuítica, que es el único conjunto urbano de la República Argentina que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y que me voy a ocupar en algún momento del gran descuido en que está por parte sobre todo de las autoridades municipales, que han permitido que esté rodeada por cualquier tipo de vendedor ambulante, por una especie de toldería sobre calle Caseros de artesanos que están instalados todos los días allí, y que en algún momento la UNESCO corremos el riesgo de que disponga a levantar la declaración de Patrimonio de la Humanidad porque no estamos cuidando adecuadamente el entorno. Ojalá eso nunca ocurra. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Estamos entrevistando al doctor Bartolomé Allende, director del Sanatorio Allende. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, una pregunta preliminar. Su hermano Guillermo se llama Guillermo por su papá, Guillermo Allende, fundador del sanatorio, médico, hijo también de médico. Usted se llama Bartolomé por su abuelo Bartolomé Minetti. De manera tal que en ustedes se genera una conjunción de dos familias. Una familia cordobesa muy antigua, los Allende, y una familia nueva que viene con toda la pujanza de la cultura del trabajo de Europa, que son los Minetti, que las tres ramas fueron muy exitosas y desarrollaron Córdoba en 10 años. A mí me gustaría que usted haga alguna reflexión sobre el espíritu de esta conjunción que a mí se me ocurre mencionar. Bueno, ante todo es correcto todo lo que ha dicho. Yo podría decir que es una simbiosis entre dos familias. Una que viene fundamentalmente de España y otra de Italia. La familia Allende fundamentalmente, lo que me toca a mí vivir, la generación que me toca a mí vivir, es mucho más, yo le diría, volcada a la educación y a la profesión, ya sea fundamentalmente a la profesión
médica o a la abogacía. Y la familia Minetti es una familia que vino de Italia, mucho más emprendedora. Mi padre, Guillermo Allende, y mi madre, María Celia Minetti, se casaron a principios del 1930, tuvieron la idea y crearon, en el año 1937 se inauguró el Sanatorio Allende, donde fuera la casa de mi abuelo materno, Bartolomé, que se había hecho en el año 1904 y fue modificada específicamente para hacer el sanatorio y que está en la actualidad. En la Avenida Argentina, digamos. En la Avenida Argentina, hoy Hipólito Yrigoyen actual. Doctor, entonces su abuelo fue uno de los primeros habitantes de Nueva Córdoba. Bueno, imagínense, usted me pregunta, los Minetti, habían 3 hermanos Minetti. José estaba más abajo, cerca de la plaza. Juan estaba al lado de la Policía Federal actualmente y Bartolo estaba al frente del Buen Pastor. Bueno, pero sigamos con Bartolo porque si no, no nos alcanza el programa entero. Sí. Con Bartolo el Viejo. No, sigamos con lo que usted está hablando de su familia. Bueno, la familia, mis padres fundaron el Sanatorio Allende. Mi padre era ortopedista, hijo de médico, el padre era Luis Maximiliano Allende, que fue uno de los fundadores del Hospital de Niños. Un hombre que tuvo mucha influencia en la Universidad Nacional de Córdoba, lo mismo que mi padre y lo mismo que mi hermano y yo. Tuvimos un importante desempeño para nosotros, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue muy importante y le debemos mucho a la Universidad de Córdoba. No solamente que nos hayamos formado como médicos, sino que después trabajamos en la universidad y nos permitió desarrollarnos como médicos y como ortopedistas. ¿En el Hospital Clínicas? Sí, en el Hospital de Niños y en el Hospital de Clínicas. El caso mío, por ejemplo, yo empecé como cualquier médico y en la actualidad terminé como profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, doctor. Yo entiendo perfectamente el desarrollo suyo y de Guillermo en la medicina para haber llegado a ser los grandes profesores que llegaron. Pero quiero que usted me explique la parte empresarial, porque ustedes también se han desarrollado como empresarios. Ese sanatorio Allende de la primera época se convirtió en una empresa pujante. ¿Cómo hicieron ustedes para ser al mismo tiempo empresarios? Es una cosa larga y interesante. Lo primero que le quiero decir, nosotros tuvimos una muy importante influencia de mi padre. Mi padre, un hombre que hablaba muy poco, pero trabajaba mucho, le gustaba mucho la educación, era muy científico y le gustaba mucho la medicina. Realmente, si yo le tuviera que decir, la parte empresarial no era el fuerte de él, pero estaba casado con una señora que, si bien lo único que tenía era educación primaria y secundaria, tenía una sangre y una gran pujanza y de crecimiento. Traída de Italia. No sé si de Italia o traída de sus padres. O de su padre. Pero con una fuerza muy grande de crecimiento. Y entonces, entre los dos, empezaron con el Sanatorio Allende, que fue un verdadero desafío. Yo les puedo asegurar, porque he oído la historia y he vivido 77 años en el sanatorio. O sea que sé... Perdón, 76. Porque usted nació ahí. Yo nací ahí. Bueno, yo también nací ahí, doctor, en el segundo piso. Y he visto una empresa nunca dejó de crecer. Así que eso se lo atribuye a su madre, usted. No, lo atribuyo a los dos. A los dos. Uno tenía el empuje y el otro tenía el trabajo. Y usted me pregunta cómo lo hicimos. Mi padre nos enseñó a nosotros que no hay mejor forma de educar que la que no sea con el ejemplo. Y él nos educó a que había que estudiar, que había que trabajar, que había que producir
y que había que cuidar a la familia. Y eso fue lo fundamental del crecimiento de la institución. Y yo creo que lo más importante es el ejemplo que uno da al resto del personal. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hace 2 minutos me contó que mi hermano un día se golpeó, se quebró la pierna, que fue a la guardia, y que llegó mi hermano y usted en un día de guardia, y usted le llamó la atención y le dijo, ¿qué está haciendo aquí? Y le dijo, yo soy el médico. Así fue, yo le dije a Carlos Vergallo que lo traía, ¿cómo lo traes al director del sanatorio? Y él me contestó, yo acá no soy el director, yo acá soy un médico más. Y estuvo media hora enyesándome el pie. Por eso le digo, eso la gente lo aprecia y la gente lo ve. ¿Qué edad tenía su papá qué edad tenía usted cuando su papá murió? Yo tenía 33 años. Es decir, pudo ya como profesional convivir mucho con él. Mucho. Como una anécdota, uno de los grandes honores que tuvo mi padre, no me acuerdo, fue que él fue al día que yo rendí el concurso de profesor adjunto en la Universidad Nacional de Córdoba, y una semana después él murió en un accidente de auto. De auto. ¿Y en qué cátedra, en qué materia fue usted? En la misma de él, ortopedia y traumatología. ¿Y Guillermo? Y lo mismo. Así que eran los dos en la misma cátedra. Los dos en la misma cátedra en distinto cargo. Ah, en distinto cargo. Sí. Guillermo era más grande que usted. Guillermo era 2 años y medio más grande que yo. Y la convivencia con su padre como médicos, sí. Él fue haciendo el trasvasamiento profesional, sí. Y el trasvasamiento empresarial. Sí. No, empresarial no. No, su mamá no les largó el manejo. No. Pero él se sentía bien y le gustaba mucho la parte médica. Pero ustedes saben, esto es interesante. Mi padre recorría, era chico el sanatorio, no es lo que es hoy en día, recorría la institución y veía a todos los enfermos todos los días. Iba habitación por habitación, miraba al enfermo. O sea, eso es muy importante, es la calidad en la atención médica que no tiene precio. Había una relación personal. Personal, sí. Qué bárbaro. Bueno, doctor, nos hacen señas, vamos a pasar al segundo bloque luego de los auspicios. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Continuamos con el doctor Bartolomé Allende. Doctor, esto que le voy a decir ahora lo digo con conocimiento de causa. La empresa familiar es extraordinaria porque tiene una simbiosis que da la sangre, pero en la tercera generación, si no se profesionaliza, desaparece. Yo se lo digo porque yo pertenezco a una empresa que no se profesionalizó y desapareció. ¿Cómo hicieron ustedes el cambio? ¿Cómo intuyeron ustedes el problema? ¿Quién los asesoró? Porque integraron no solo
a las ramas de los dos hermanos, sino a las ramas de las mujeres, también tengo entendido. Y no solo a los médicos, sino a otras profesiones. El sanatorio lo manejan los contadores y el sanatorio nuevo lo ha proyectado un arquitecta. ¿Cómo fue ese proceso? Me interesa mucho, doctor. Ese proceso llevó tiempo, llevó ejemplo, llevó respeto y llevó educación. Sin esas tres cosas, lo mismo que entusiasmo, lógicamente, es imposible conseguir que una empresa siga a la tercera y ahora a la cuarta generación. ¿Ya tienen cuarta generación? Sí, ya tenemos cuarta generación en medicina. Pero se creó un ámbito de respeto, un ámbito de educación y de ejemplo de trabajo. La descendencia de Guillermo Allende y María Celia Minete Allende, la tercera generación, son todos profesionales. ¿Todos los nietos? Todos los nietos son profesionales. ¿Y cuántos son, doctor, se acuerda? Más o menos. Muchos. Pero creo que son 17 nietos, y los 17 son profesionales. Y la cuarta generación hay muchos muy chicos, o sea que no le puedo decir. Pero hay profesionales y hay médicos ya en la cuarta generación. Lo que le quiero explicar es esto. El gran capital de cualquier empresa, pero fundamentalmente el Sanatorio Allende, es su gente. Nosotros tenemos tecnología, tenemos un edificio grande, tenemos lo que sea, pero ustedes pueden tener la mejor tecnología, pero lo importante no es el aparato que tengan, sino qué es lo que ustedes hacen con ese aparato. Y a la gente nosotros es muy importante. Una es cómo la seleccionamos, otra cómo la cuidamos, cómo la formamos, cómo la educamos y cómo le permitimos el desarrollo. O sea, son todas cosas muy importantes. Estamos trabajando todo el día en fomentar e incentivar el desarrollo de nuestra gente, en educar a nuestra gente. Por ejemplo, le estaba contando que mañana tenemos un curso para optimizar la cantidad y la calidad del tratamiento en todos los quirófanos, que son alrededor de 15 o 20 quirófanos entre los dos sanatorios. ¿Quién da ese curso? Ese curso viene de una empresa americana, Johnson & Johnson, que ha estado estudiando y evaluando los quirófanos del Sanatorio Allende, y mañana nos dan los resultados de la evaluación que ellos han hecho. Una evaluación totalmente externa, o sea que nosotros no hemos influido para nada. ¿Cómo hacen en la selección si hay dos candidatos de la familia que tiene que subir a un puesto uno para que suba y elegir uno y no el otro, o uno de afuera si fuere más conveniente? ¿Cómo se hace esa selección? Y es una selección natural que se ha estado dando, pero usted me preguntó, hemos tenido asesores externos para orientarnos en la familia y hay muchas reglas, y una de las reglas es que entra solo hasta la tercera generación. La cuarta puede entrar como profesional, o sea, como médico, pero no en la dirección de la empresa. Ahí ya se va a recurrir posiblemente a alguien externo. A alguien externo. La otra cosa, usted me pregunta, ¿por qué crecemos? Usted sabe que si uno no crece, muere. Entonces, el cambio trae, lógicamente, mucha incertidumbre, mucha resistencia, pero es fundamental. Acuérdense, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino es aquel que se adapta al cambio, a la renovación. Y acuérdense que el cambio, o recuerden que el cambio no siempre trae mejoramiento, pero que el mejoramiento siempre trae un cambio. Es importante no tenerle miedo al cambio. Hay en el sanatorio hay dos cosas que nos cambian, ni cambiarán. Una es el respeto y el cuidado a nuestros pacientes y a nuestro personal. Y la otra es el respeto y el cuidado a los valores y a los principios éticos y morales. Fuera de eso, todo, les repito,
todo el sanatorio ha cambiado. Es susceptible al cambio. Ahora, doctor... No, susceptible no, todo cambió. Ha cambiado. Ahora, todo. eso requiere que la cabeza, es decir, usted y Guillermo, hayan tenido una apertura mental extraordinaria. ¿Siempre la tuvieron o fueron empujados por la tercera generación? No, porque hay una cosa que le quiero plantear. La tercera generación no valora que la primera generación del sanatorio siempre cambió. Óigame bien, nunca dejó de crecer el sanatorio. Toda la vida el sanatorio creció. Lógicamente no con el ritmo que tiene ahora, porque las posibilidades económicas no eran las mismas. Me acuerdo que mi padre siempre nos decía, yo invierto todo en el sanatorio porque lo único que sé hacer es medicina. Lógicamente, la forma de crecer de antes del sanatorio no es la misma de ahora. Ahora está profesionalizado, con un programa muy bien ejecutado. Imagínense, cada decisión que toma el sanatorio, se juntan todos un grupo de expertos en dirección médica, en enfermería, en laboratorio, y entre todos, en forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, tomamos las decisiones. O sea, no es uno, sino somos todos. Sí, hoy están inaugurando un nuevo servicio, sale en el diario una propaganda de media página. Terminamos de inaugurar un centro de oncología, estamos inaugurando el nuevo internación de pediatría, es todo el día cambiando. En el Cerro, en el Sanatorio del Cerro, se están haciendo 5.000 metros más de edificación, y en el del Cerro, en el del Centro, 3.000 más de edificios. O sea, desde que se creó, no crean que es ahora. Fue siempre. Esta ha sido la filosofía del sanatorio desde que se fundó. Bueno, doctor, el último tema que quiero tratar, porque es importante. Hoy en día, el concepto que tiene la gente de los empresarios y de la empresa está muy desdibujado por todos estos pseudoempresarios contratistas del Estado que han hecho trapisondas. El Sanatorio Allende tiene en toda su historia, como usted bien dice, una constante, que es la función social de la empresa en la comunidad, diría la licenciada Carmen Centineo. Ese concepto yo lo conozco porque yo estoy muy cercano al sanatorio. Ustedes han hecho una escuela de medicina, ustedes han hecho un servicio a la comunidad y ustedes también han trascendido la empresa, es decir, el beneficio que la empresa le da al accionista, y ese beneficio trasunta en la sociedad. Eso viene de sus principios éticos, religiosos, de sus padres, de su abuelo. ¿De dónde viene eso? Y de todos. De todos. Pero usted me dice social. ¿Usted piensa que el Sanatorio Allende hoy día tiene directo, entre directo e indirecto, 3.000 personas que trabajan en el sanatorio? Tenemos 180 y pico de residentes. Tenemos casi 600 médicos. O sea que tenemos una responsabilidad muy grande con ese grupo de gente, pero sin ellos nosotros no haríamos nada. Le vuelvo a repetir, usted me pregunta de un país, y yo le digo, por ejemplo, yo valoro un país por la cultura y la educación de su gente. Y creo que si queremos que la Argentina mejore, que es un país extraordinario, yo he viajado por todo el mundo, es un país extraordinario. Si queremos que este país mejore, creo que lo mejor que podemos hacer es educar a nuestro pueblo. Doctor, ¿usted es optimista para los tiempos que se vienen, a pesar de que estamos en un momento muy complicado? Porque ustedes siguen invirtiendo y arriesgando su patrimonio familiar en la empresa. No soy optimista, soy muy optimista. Muy optimista. No sé si por el gobierno o no el gobierno, pero sí por el país. Es un país extremadamente rico, que si nosotros no lo sabemos gobernar, la culpa es nuestra. O sea, aprendamos a cuidar el país, aprendamos a cuidar a la gente y vamos a salir adelante. Eduquemos la gente. Recuerden, no hay mejor forma de educar que el ejemplo. Si usted tiene buenos gobernantes, ellos son el ejemplo para que no exista corrupción.
O sea, creo que la educación y la cultura de un pueblo es lo que nos va a dar el futuro del país. Bueno, la última pregunta siempre es la más difícil, doctor. Sí. ¿Qué ha sido más importante en su vida? ¿Bartolomé Allende, médico o Bartolomé Allende, profesor? Bartolomé Allende con la familia. Con la familia. Para mí lo más importante que hay es la familia. Y segundo, la gente que trabaja con nosotros. Ellos son la segunda familia mía. Bueno, doctor, muy interesante todo lo que hemos conversado. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Le agradezco porque sé que usted es una persona muy ocupada. Ahora tiene 3 reuniones. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Largamos otro teatro leído, esta vez la obra de mi autoría, se llama La Generación Condenada. Los lectores son Ariel Chapero, que es el conductor de otro de los buenos programas que tiene Canal C. Por favor, Ariel, di vos el nombre y con quién estás. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Estamos en Somos Todos Periodistas, todos los jueves, con el doctor Roberto Cornet. Un estupendo programa. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, y Lucas Ibáñez Padilla, que como vamos a hablar de la generación condenada, he querido que uno de los 3 lectores sea un joven. Comenzamos entonces. Gabriela Mistral escribió: piececitos de niño azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren? Dios mío. En la República Argentina existen más de 1 millón de jóvenes menores de 25 años que no estudian, no trabajan, no practican deportes ni realizan actividad alguna. Y por tanto, desde que abren sus ojos al despertar
hasta que lo cierran para conciliar el sueño, no tienen nada que hacer de sus vidas. ¿Entienden verdaderamente el significado de nada? Por supuesto que sí. La ausencia de todo. Lo que en matemáticas se define como el conjunto vacío. Cero. No pregunté si podían definirlo a nivel intelectual. ¿Qué preguntaste entonces? Si están dispuestos a comprenderlo con el corazón. La mayoría de dichos jóvenes viven hacinados en las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario y el Gran Córdoba. Muchos provienen de familias que enfrentan problemas sociales extremadamente graves, madres solteras, padres ausentes o golpeadores, o privados de libertad, o enfermos, o inválidos, o alcohólicos, o violadores, o desempleados, o deprimidos, o delincuentes. Estos jóvenes están categóricamente excluidos del sistema, porque nunca pertenecieron a él y no tienen en la actualidad, ni tendrán en el futuro, posibilidad alguna de integrarse al mismo. Ya que en un sistema capitalista basado en la libre competencia, quienes no poseen la capacidad de competir no existen. Son parias económicos y lacras sociales. ¿Y entonces qué hacen de sus vidas? Duermen hasta que se despiertan porque no tienen más sueño. Se levantan para comer. Si tienen comida, comen. Y cuando no tienen, salen a buscar comida. Pero no tienen plata porque no trabajan, pues no tienen trabajo, ni ganas de trabajar, ni posibilidades de obtener empleo, ni nada que ofrecer para conseguirlo, ni padres que puedan y o quieran darles plata. Debido a ello, roban comida, dinero o cualquier cosa que puedan convertir en comida o en dinero. O se prostituyen. Luego se emborrachan y drogan para evadirse de una vida que no quieren vivir y de la que no tienen manera de zafar. Pero el alcohol y la droga cuestan plata. Entonces vuelven a robar o a prostituirse porque no existe otra alternativa. Claro que cuando no existe verdaderamente otra alternativa, las reglas morales cambian, porque el que nació afuera del sistema y no pudo, no puede ni podrá ingresar al mismo, se siente excluido por los que están adentro. Y, obnubilados por la apatía, el resentimiento, la desesperación, el hambre y el frío, consideran que robar no es ilícito, ni pecado, ni perjudicial para otros, sino una necesidad vital. Sobre todo argumentan si se roba a quienes sostienen el sistema y, teniendo de más, se desentienden de las necesidades de los que tienen de menos. Este enfoque no pretende justificar aquí un relativismo moral, sino describir el estado anímico de los marginados sociales, ya que si el análisis no se realiza dentro de la óptica de la empatía, no se llegará jamás a comprender el problema. Y si para robar es menester matar, matan. Pues si no aceptan que pueden matar, no roban. Y si no roban, no comen. Y si no comen, se mueren. De manera tal que muchos salen a la calle todas las noches, despreocupadamente, a matar o morir, para luego ir a emborracharse, drogarse, fornicar, alternar con la tribu urbana, prostituirse o simplemente gastar la vida. Y así día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en un interminable devenir de secuencias repetitivas forzadas a permanecer indefectiblemente en el fondo de un profundo pozo sin fondo. El problema se complica en extremo porque todos ellos, integrantes de la generación condenada, cumplidos 18 años, votan. Es decir, eligen sus gobernantes como cualquier hijo de vecino y como verdaderos rehenes de la demagogia, el clientelismo, el asistencialismo, la ignorancia y el resentimiento, son virtuales prisioneros de mandatarios populistas, corruptos y con ambiciones de perpetuarse en el poder. Que los utilizarán como asistentes obligados a manifestaciones, extras en actos públicos, piqueteros oficialistas, fuerzas de choque para escraches,
apoyo político masivo y votos cautivos en los comicios. Y que no intentarán, genuinamente, solucionar su problema, porque se benefician con una situación que, paradójicamente, les confiere su perversa fortaleza. Caminaba descalzo por la calle con los labios temblando por el frío. Las ráfagas heladas del invierno azotaban su cuerpo sin abrigo. Su mirada inocente iba mirando, como miran los niños, las vidrieras repletas de regalos que él nunca había tenido. Se paró ante un estante de juguetes y se quedó mirando. 2 trenes de fantásticos colores, aviones y payasos. Una gorra, un camión, flautas, tambores. Y todos los encantos. Que él jamás obtendría. Porque correctamente suponía que no dan los juguetes gratis los señores de la juguetería. Y al pensar en aquellos niños ricos tan colmados de mimos, quiso llorar, pero contuvo el llanto. Me pareció tan hombre y no tan niño. Una sonrisa pálida iluminó sus labios y con los pies descalzos continuó caminando su camino. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. A usted. Se va a referir a este teatro leído que hemos hecho recién con Ariel y con Lucas, pero no ahora desde la óptica de la emoción, sino desde la óptica de la razón. Porque el ser humano equilibrado tiene que tener un juego entre mente y espíritu. Esto que hemos relatado entre los 3 lectores es lo que se llama el talón de Aquiles de la democracia y el talón de Aquiles del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema donde gobiernan la mayoría. Y si la mayoría no llega a fin de mes, entonces esa mayoría no puede estar apoyando un plan a mediano o largo plazo. Debe apoyar un plan de coyuntura, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana. Son perfectamente conscientes de que votando a un populista no van a salir del problema, pero el populista les va a dar de comer ese mes. Y la única alternativa que ellos tienen es de durar un mes, porque si no duran un mes, se mueren, y si se mueren, no les interesa entonces el futuro. Vamos ahora al tema económico. También es el talón de Aquiles para el liberalismo económico. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico se basa en el mercado. Y el gran mercado, ya lo explicó Martina Mengual la semana pasada, es la clase media. Los países que han desarrollado sus economías son países con pequeñas clases altas y pequeñas clases bajas y una gran cantidad de clase media. Y esta gente entonces tira abajo el porcentaje de la clase media y no hay mercado, y como no hay mercado, no hay producción. La riqueza de las naciones, lo dijo Martín, no es el oro, ni el petróleo, ni el trigo, ni la soja, ni la pesca. La riqueza de una nación es la fuerza productiva de los habitantes de la nación. Y además, el consumo que generan esos individuos en el mercado. Y acá no lo tenemos. Y entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Este problema es muy grave porque no tiene una solución rápida. No hay una palabra mágica que lo solucione. La solución, ¿saben cuál es? Es caminar en la dirección correcta, no hay otra. Y en el interín vamos a tener problemas muy serios. Claro que la sociedad que funciona en el sistema de libre competencia, que es el único sistema que genera riqueza, no hay otro, ya está probado. Esa sociedad que el sistema la acoge, tiene que preservar a aquellos que no pueden competir. ¿Qué hacemos, queridos amigos,
en un sistema de libre competencia con aquellas personas que no están capacitadas para competir. ¿Saben quién dio esa solución? Esa solución no la dio el liberalismo, sino que la dieron los papas en las encíclicas. Esa solución forma parte de lo que hoy es la doctrina social de la Iglesia, que juntada con la teoría liberal se hace una conjunción completa y entonces se llama, lo decía Álvaro Alzogaray, economía social de mercado. ¿Por qué? Porque se compite y al competir en libertad se desarrolla a la sociedad. Pero el principio de subsidiariedad hace que la comunidad, a través del Estado, se encargue de aquellas situaciones que los particulares no quieren o no pueden encargarse. Este principio tiene una extensión, porque ¿quiénes son esos individuos? Las madres con hijos solteras, los ancianos, los enfermos, aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad, aquellas personas que han sufrido crisis o cataclismos. Pero la extensión del principio de subsidiariedad es lo que va a salvar a la situación, es lo que ha explicado el Papa en Paraguay, en Bolivia y en Paraguay, y es lo que muchos economistas liberales no lo han entendido y se rasgan las vestiduras. Y por eso es nuestra obligación explicarlo. Cuando el Papa hablaba de estas multitudes en Bolivia y en Paraguay, acuérdense en la televisión, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo grupos enormes de personas que ustedes al mirarlo se dan cuenta, no hace falta que se los explique, no tienen ninguna posibilidad socioeconómica, cultural, de insertarse en un sistema de competencia. Esto lo explicó Mariano Grondona hace 30 años en un libro que se llamó Las condiciones culturales para el desarrollo económico. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa gente, señores, no voy a hablar acá ahora de que debemos hacerlo porque es nuestra obligación, porque somos buenos o somos solidarios. Porque lo que yo digo acá, si bien yo soy católico y tengo esos principios, lo digo desde el punto de vista de la teoría del comportamiento. Y la teoría del comportamiento explica lo que hace el hombre porque le conviene. ¿Por qué nos conviene a nosotros solucionar este problema? Porque si no, esta gente va a seguir votando a los populistas, que es lo que ha pasado en este país desde el año 45 hasta el gobierno de Macri, con las excepciones de los gobiernos militares que han cortado la posibilidad de corregir y alguna escasísima excepción, como puede haber sido algún gobierno radical. Tenemos la fuerza más importante de las relaciones humanas para hacerlo. ¿Saben cuál es? Es considerar a los otros los míos, lo que se llama en teoría del comportamiento en hacer que todos pertenezcan a un mismo núcleo de intereses. Y esa fuerza es la fuerza más grande que tiene, vuelvo a repetir, el comportamiento social. La inclusión, señores, la inclusión es la solución. ¿Qué significa esto? Primero, que la sociedad entienda que el problema de los excluidos no es una lacra social, sino que es responsabilidad nuestra. Segundo, que la sociedad entienda que los gobernantes no caen de un paracaídas, sino que los elegimos nosotros. Anoche la Nata dijo, Cristina nos robó 12 años, los Kirchner, pero sacaban el 54% de los votos, que los votábamos nosotros. Lo tercero es que la gente entienda que los corruptos no pueden gobernar, porque los corruptos roban, y los que roban le quitan la plata a los pobres. Cuarto es que la gente entienda que no solo hay que ser honesto para gobernar, sino que también hay que ser capaz. Una persona que no está capacitada para gobernar y quiere ir a un puesto público para enriquecerse, no puede estar en el gobierno. Nosotros, en estos 12 años de Kirchner, aparte de corrupción, ha habido una incapacidad absoluta. Todo se ha hecho mal. Todo está deteriorado, hasta la imagen de Juana Azurduy, que esta señora tuvo el tupé de sacarlo a Colón y ponerlo a Juana Azurduy, se está deteriorando porque el material, que creo que es cobre, es de baja calidad. Entonces, entender que no podemos
elegir gobernantes que no están capacitados. Y esto que se está entendiendo en la nación debe ser entendido también, señores, en las provincias. Scioli en su campaña se cansó de decir la maravilla que era la provincia de Buenos Aires. Ahora esta chica nueva, Vidal, ha puesto en evidencia que todo estaba mal hecho. Y no me refiero solo a Buenos Aires. Miremos otras provincias también. No las nombro, pero las miro. Sigamos adelante. La otra gran inclusión, queridos amigos, la otra gran inclusión es la educación. Nosotros tenemos obligación de educar en serio, porque la única solución, no para esta generación condenada que casi no tiene solución, pero sí para la generación que sigue, porque estos señores tienen hijos, es la educación. Porque esos chicos, la única posibilidad que van a tener es estar capacitados en el tema educativo con las otras personas que están en el siglo XXI. Y por último, el crédito. Pero no el crédito financiero, que también es, por supuesto, sino la fe. Crédito viene de fe. Es decir, hacer por nuestras actuaciones que las personas de afuera, los inversores externos e internos, porque los capitales argentinos en el exterior son enormes, tengan fe e inviertan en este país, porque la única solución para conseguir trabajo genuino es la inversión pública o privada. Si nosotros tenemos fe en instituciones públicas que nos financien obras privadas autosustentables, desarrollamos el norte de la Argentina y le damos trabajo a 1,5 millones de personas. Y si nosotros generamos fe en que vengan los inversores, se van a llenar nuestras provincias de pequeñas y medianas empresas, porque como explicó el doctor Bartolomé Allende, que dice: yo he recorrido el mundo, este país es extraordinario, tiene todas las posibilidades, tiene todo para hacer, acá todo es negocio y tenemos todavía una cultura en nuestra clase media que nos diferencia absolutamente de la mayoría de los países del mundo. Me tengo que despedir acá, Federico. Bueno, se nos acabó el programa. La semana que viene ya lo tenemos en vivo a Prudencio Bustos Argañarás, que regresa de su viaje. Yo le he pedido que no invitemos a nadie. Quiero charlar con él de su viaje, fundamentalmente de su paso por Estambul, la antigua Constantinopla, y por Atenas, la cuna de la civilización racional. Y nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.